Hace exactamente un año, Jimin y Jungkook se despidieron de nosotros a través de un emotivo live en Weverse, antes de partir hacia el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Fue un momento lleno de emociones, marcado por la incertidumbre y la nostalgia, ya que todos sabíamos que su ausencia dejaría un vacío significativo en nuestros corazones. Sin embargo, también fue un instante de profundo orgullo, pues emprendían juntos este importante deber hacia su país. En este tiempo, aunque hemos sentido la falta de sus actualizaciones constantes, hemos demostrado que somos una comunidad resiliente y leal. Hemos permanecido unidos, recordándoles a través de nuestras palabras, acciones y pensamientos que nunca están solos. Nos reconforta saber que Jimin y Jungkook enfrentaron esta etapa juntos, como pareja, apoyándose mutuamente en cada momento del desafío militar. Su decisión de enlistarse al mismo tiempo fue un gesto de amor y solidaridad, mostrando una vez más la profunda conexión que los une. Ambos han sobresalido notablemente en el servicio militar, demostrando su dedicación y compromiso. Jimin, con su incansable esfuerzo, se destacó como el mejor aprendiz de su división. Su entrenamiento incluyó algunos de los procesos más rigurosos del ejército coreano, KCT, lo que evidencia su fortaleza y determinación. Además, es evidente que su carácter carismático y amable ha dejado una marca positiva en todos los que lo rodean en su unidad. Por su parte, Jungkook también ha recibido elogios del público coreano, particularmente al conocerse que desempeña el rol de ayudante de cocina. Este trabajo, aparentemente sencillo, refleja su humildad y su disposición para servir a su equipo con dedicación. Y según muchos militares dado de alta, es uno de los trabajos más difíciles y que pocos aceptan. Ambos han demostrado que, sin importar el entorno, siempre se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos, llenándonos de orgullo y admiración. Lo más reconfortante de esta etapa es saber que Jimin y Jungkook enfrentan este desafío juntos. Como ellos mismos compartieron en varias ocasiones, la idea de ir al servicio militar al mismo tiempo surgía de su deseo de sostenerse mutuamente. La conexión emocional y el apoyo que se brindan uno al otro son pilares fundamentales en su relación. Jungkook, en particular, destacó que no podría imaginar esta etapa lejos de Jimin, un sentimiento que ambos comparten profundamente. Esa decisión conjunta no estuvo exenta de críticas y comentarios negativos de ciertos sectores, pero ni las denuncias ni las controversias pudieron cambiar lo que estaba claro para ellos: su deseo de estar juntos. Este año sin Jimin y Jungkook ha sido un recordatorio de la fortaleza de su amor y de la inspiración que representan como pareja. Nos han enseñado que el verdadero amor no solo se trata de momentos felices, sino también de enfrentar juntos los desafíos más difíciles. Mientras esperamos su regreso, seguimos siendo testigos de su resiliencia, de su compañerismo y de cómo, incluso en la distancia, continúan tocando nuestras vidas con su ejemplo. Estaremos aquí, esperando pacientemente su regreso, porque sabemos que cuando vuelvan, serán aún más fuertes, más sabios y más unidos que nunca. Jimin y Jungkook no solo son una fuente de orgullo para su país, sino también para todos nosotros, quienes los admiramos y los apoyamos incondicionalmente. En un momento inolvidable que quedará grabado en la memoria de los fans, Jimin y Jungkook protagonizaron una interacción que dejó mucho de qué hablar. Todo ocurrió durante un juego en el que ambos debían empujarse, siendo el objetivo que el primero en moverse de su sitio perdiera. La dinámica exigía fuerza y competitividad, algo que sabemos caracteriza especialmente a Jungkook, quien suele ser muy determinado en cualquier desafío. Sin embargo, lo que presenciamos fue completamente inesperado, y para muchos, revelador. Desde el inicio, Jimin y Jungkook parecían estar en su propio mundo, uno donde el juego no era lo principal, sino la conexión que compartían. En lugar de jugar de manera agresiva, como lo harían en un duelo típico, ambos adoptaron un enfoque completamente distinto. Suave, casi cuidadoso, como si ninguno quisiera que el otro resultara perdedor. Había un aire de complicidad en sus miradas y sonrisas que iba más allá de lo habitual entre simples amigos o compañeros de grupo. La escena fue tan cautivadora que comenzó con Jimin preguntándole a Jungkook: ¿estás listo?, con un tono que parecía más coqueto que competitivo. La respuesta de Jungkook, con una sonrisa que iluminaba su rostro, fue un firme sí. Pero, lejos de lanzarse de inmediato al juego, ambos simplemente se quedaron ahí, mirándose y riendo.
como si estuvieran disfrutando del momento más que del objetivo del juego en sí. Cuando finalmente Jimin dijo, «Vamos», su tono denotaba más dulzura que urgencia, como si no tuviera prisa en iniciar el enfrentamiento. La tensión en el aire no era del tipo que genera rivalidad, sino algo más profundo y tierno. Mientras el resto de los integrantes los observaban, parecía que incluso ellos podían notar algo diferente en la dinámica entre Jimin y Jungkook. En lugar de empujarse con fuerza, como lo dictaban las reglas, ambos apenas hacían movimientos, entre risas y gestos que muchos interpretaron como un claro ejemplo de coqueteo. La barrera del juego parecía haberse roto, dando paso a una conexión que muchos podrían describir como propia de una pareja que se preocupa genuinamente por el bienestar del otro. En medio de este ambiente, Jin, siempre agudo y observador, intervino con una pregunta que sorprendió a todos. «¿Ustedes dos están juntos?» La pregunta no iba en un sentido físico, sino claramente insinuando una relación romántica. En ese instante, tanto Jimin como Jungkook reaccionaron de manera que avivó aún más las sospechas. Ninguno negó directamente la insinuación. En su lugar, ambos soltaron una risa nerviosa, esas risas que uno no puede evitar cuando algo tiene un trasfondo real. Lo más curioso fue la forma en que reaccionaron ante la pregunta. Jimin, al parecer tan afectado por la sorpresa de la insinuación, no pudo evitar girarse para reír, perdiendo así el equilibrio y por ende el juego. Pero su pérdida no parecía importarle en absoluto. Lo único evidente era la conexión entre ambos en ese momento. Jungkook, por su parte, también reía, pero sin borrar esa sonrisa que reflejaba algo más que simple diversión. Para muchos, este instante no fue solo una interacción más, sino una muestra de cómo Jimin y Jungkook se comportan como una pareja en ciertos momentos. Desde la delicadeza con la que interactuaron, evitando lastimarse o competir de forma ruda, hasta las miradas cómplices y las risas nerviosas ante la pregunta de Jin, todo indicaba que entre ellos hay una conexión especial. Si bien no hay confirmaciones oficiales, los gestos, palabras y acciones de ambos, en situaciones como esta, continúan alimentando el cariño y la imaginación de quienes creen en la relación entre ellos. Quizá este juego no era solo un juego, sino un reflejo de cómo Jimin y Jungkook parecen protegerse y cuidarse mutuamente, algo que va más allá de una simple amistad o camaradería. La escena dejó en claro que, incluso en medio de una competencia, lo más importante para ellos era el otro. Un gesto que para muchos solo puede ser explicado como el tipo de amor que se ve entre dos personas que se complementan y entienden a la perfección. En ese mismo episodio de Run BTS, hubo otro momento que no pasó desapercibido para los fans y que reforzó la teoría de una conexión especial entre Jimin y Jungkook. Durante una de las actividades, Jimin estaba intentando dibujar algo con un plumón sostenido entre los labios, una tarea que requería concentración y habilidad. Curiosamente, aunque en ese episodio ambos eran de equipos diferentes, la atención más intensa y significativa no provenía de los compañeros de equipo de Jimin, sino de Jungkook, quien parecía completamente absorto en observarlo. Mientras Jimin trataba de completar el dibujo, su equipo debía estar atento y concentrado en adivinar lo que estaba intentando representar. Sin embargo, lo más llamativo fue que quien realmente parecía adivinar cada movimiento de Jimin no era otro que Jungkook, a pesar de no ser parte del equipo. Jungkook, en lugar de prestar atención a su propio equipo o a la competencia, se quedó embelesado mirando cada gesto de Jimin, como si el juego hubiera desaparecido y solo existiera él. El momento se volvió aún más significativo cuando Namjoon, líder del equipo de Jungkook, intentó interactuar con él. Namjoon, literalmente a su costado, le hablaba en un intento de celebrar, lo que asumían era un punto para su equipo, pero Jungkook no lo escuchó. Su atención estaba completamente en Jimin, tan fija que ni siquiera las palabras de su líder lograron sacarlo de ese trance. La intensidad con la que Jungkook observaba a Jimin era evidente, como si estuviera hipnotizado por la forma en que Jimin realizaba la tarea, sin importar lo que sucediera a su alrededor. Fue necesario que Namjoon intentara llamar su atención una segunda vez, casi con insistencia, para que Jungkook finalmente se diera cuenta de su entorno y respondiera a su compañero de equipo. Este pequeño pero poderoso detalle no pasó desapercibido para los otros miembros ni para los fans.
¿Qué podía ser tan cautivador en los movimientos de Jimin como para que Jungkook ignorara por completo lo que ocurría a su alrededor, incluso a su propio equipo? La intensidad de la mirada de Jungkook, combinada con su distracción total hacia todo lo que no fuera Jimin, es uno de esos momentos que los fans suelen interpretar como un claro indicio de su cercanía y conexión especial. No es la primera vez que Jungkook ha demostrado estar particularmente atento a Jimin, pero este momento, en un contexto de competencia, donde su atención debería estar en su equipo, fue especialmente revelador. Para muchos, este episodio no hizo más que confirmar la observación de Jin en el juego anterior, cuando insinuó que Jimin y Jungkook podrían estar saliendo. ¿Acaso las acciones de Jungkook no respaldan esta teoría? Su comportamiento parecía más el de alguien enamorado, completamente perdido en los gestos de la persona que le importa, que el de un simple amigo o compañero de equipo. Este tipo de dinámicas entre ellos no son nuevas, pero cada vez que ocurren, parecen fortalecer la percepción de que hay algo más profundo entre ellos. Mientras otros miembros estaban concentrados en ganar o en interactuar con sus equipos, Jungkook parecía estar en su propio mundo, uno donde Jimin era el centro de todo. Su falta de reacción hacia Namjoon, su líder, es algo que no pasa desapercibido, especialmente considerando que Jungkook suele ser respetuoso y atento en este tipo de situaciones. El hecho de que Jungkook no pudiera apartar los ojos de Jimin, incluso mientras éste realizaba algo tan aparentemente simple como dibujar, es un claro ejemplo de la forma en que parece priorizar a Jimin sobre todo lo demás. Para quienes creen en la teoría del Jikook, este momento fue una muestra más de cómo Jungkook no puede evitar centrarse en Jimin, incluso en los contextos más inesperados. Por su parte, Jimin, aunque parecía concentrado en su tarea, no pudo evitar mostrar pequeñas sonrisas y gestos que los fans interpretaron como una reacción a la atención de Jungkook. Es como si, de alguna manera, ambos fueran conscientes del vínculo especial que tienen, incluso cuando intentan mantenerlo en un segundo plano. Momentos como este no hacen más que reforzar la idea de que entre Jimin y Jungkook hay una conexión especial, una que va más allá de la amistad o la camaradería típica entre compañeros. Sus acciones, miradas y gestos hablan por sí mismos, y aunque nunca han confirmado nada oficialmente, los fans continúan viendo estos momentos como pruebas de que entre ellos hay algo único y significativo.